Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a coger directamente nuestra máquina del tiempo preferida para ver un caso ocurrido en el año 1997 en Chile y que se corresponde con la casuística de figuras aparecidas en el fenómeno ovni en los últimos años. Un caso que desde luego me apasiona. Estoy hablando de figuras fascinantes en un entorno que parece enrarecido, esa sería la palabra, totalmente aislado de la realidad, como si de pronto la existencia se hubiera desconectado de repente de lo que entendemos que es nuestra dimensión y todos los átomos de los que consta nuestro mundo en una determinada localización, y que todo se hubiese directamente introducido en un entorno controlado por una fuerza que experimenta con los seres humanos, como si una inteligencia se hubiese intrometido directamente, creo que sería la palabra, entrometerse, eso es, como si se hubiese entrometido en la realidad y estuviese jugando directamente con nosotros. Esto sin duda es curiosísimo. El caso que tenemos hoy es fascinante. Y no lo digo además porque sí, lo digo porque existe una variante del fenómeno que expone unas condiciones diferentes a la hora de valorar y evaluar el fenómeno ovni. Primero, que efectivamente se dé una presencia ovni a nivel de superficie, es decir, que haya algún tipo de objeto por ahí zascandileando y que de hecho haya habido avistamientos anteriores al suceso. Segundo, que esa presencia altere el medio ambiente, lo que sería pues lo que ocurre en los alrededores de los seres humanos que van a ser estudiados. Y tercero, que la forma que se vea del posible ente pues directamente pues adopte cada uno de los elementos ajenos a lo que somos nosotros. Es decir, que se presente de una manera determinada y se forme tal y como lo determinen nuestros cerebros. Es decir, el ovni será una mezcla de lo que entiendan los testigos que es un ovni, y los seres, el ser o los seres, pues serán una mezcla visual de lo que los testigos entiendan que pueda ser una criatura ajena a la Tierra. Así es. A esto se le llama teoría de la distorsión y ha sido evaluada y es bastante conocida, de hecho, desde hace años, desde diferentes puntos de vista y, bueno, pues a día de hoy está en desarrollo. Esto explicaría algunos episodios de abducción, pero lo cierto es que otros no. Hoy vamos a ver el incidente desde esta teoría y bueno, pues creo que visto así, pues desde luego, pues la teoría de la distorsión pues nos va a ofrecer una relación con otros sucesos ocurridos por el mundo, tanto en forma como en fondo. Este incidente me ha sido comunicado por un telespectador que ha podido suscribir las investigaciones ya en diversos lugares de internet, y bueno, pues su trabajo pues expone que ese caso pues le ha sido narrado por una persona que conoce muy bien los hechos, la cual pues ha mantenido pues su anonimato, no quiere que se sepa quién es. Esto es bastante habitual dentro del fenómeno, y que, bueno, pues por lo que se sabe, pues los testimonios han sido corroborados y comprobados in situ en su veracidad. El investigador, de hecho, a la hora de hablar con el testigo,
pues lo cierto es que me ha comunicado que quedó muy impresionado por la mirada perturbada y aterrorizada de la persona que vivió esta experiencia. Realmente pues no ha conseguido esta persona pues olvidar todo lo que le ocurrió, tanto a él como al grupo de personas que le acompañaban. Bien, os comento. En el año 1997, alrededor de pues, hace 22 años, bueno pues él y algunos amigos, este testigo, junto con su grupo de amigos, pues en su automóvil, pues después de una fiesta en Valparaíso, en Chile, pues recorrieron las costas de la ciudad y subieron a una colina llamada Playa Ancha, que se caracteriza por tener hogares y, bueno, pues un ambiente como del siglo XIX y principios del siglo XX, un ambiente bastante peculiar por las construcciones del lugar, ¿no? Y, bueno, pues en su testimonio se expone que bueno, la comitiva pues no tuvo problema alguno en el viaje, siendo un día como cualquier otro, y lo cierto es que llegaron a un lugar muy alto en esa colina y se estacionaron. Comenzaron a hablar de diferentes cosas, chistes, anécdotas, bueno, pues todo a la espera del amanecer. Bueno, pues como recuerdo, pues este evento, el testigo expone que ocurrió a cerca de las 3 de la mañana y bueno, pues un día, pues como otro cualquiera, una noche completamente normal. Bien, estaban estacionados cerca de algunos árboles en ese sector de Valparaíso. Árboles que, por cierto, en el testimonio pues se exponen que estaban como muy oscuros. El lugar pues también se exponía que había poca luz y la calle pues estaba como en sombra, como con un extraño silencio que apenas era interrumpido por el murmullo del follaje y del viento. Como un ambiente enrarecido. Esto lo exponía el investigador junto con el testigo, que bueno, pues que aún así pues decidió pues quedarse junto con su grupo allí, bueno, pues con un poco de miedillo, pero bueno, decidieron quedarse allí. Bien, se aclara en la declaración de nuevo que esta zona se caracteriza por ser muy ventosa, con muchísimo viento. Y bien, pues resulta que pasado el tiempo, en un momento dado, el conductor, allí en el coche, expone que se quedó mirando los árboles ubicados a unos 10 metros de distancia del grupo. Y que lo hizo porque estaba sintiendo algo extrañísimo. Había algo raro allí, algo extraño, y claro, se quedó allí observando como un movimiento, algo en los árboles. La sensación además era como si les estuviesen observando, algo les estaba mirando, esa sensación que se llama escopaestesia a nivel científico. Y había algo que les estaba mirando. Y bueno, pues miraron ellos para arriba y comprobaron con sus propios ojos que había algo en las copas de los árboles, esos árboles oscuros que estaban, claro, esos árboles contrastando con el cielo nocturno que empezaba a despejarse. Dice el testigo que con pánico y una extrañeza brutal, pues comenzaron a notar que estaban moviéndose algo y de pronto se quedó quieto. Miró un poquito más de cerca, se acercó el testigo y observaron que la figura sería como del tamaño de un orangután. Estamos hablando de algo realmente grande. Y comenzó a observar que se volvía a mover otra vez. Entonces se quedaron mirando
la figura les miraba a ellos les miraban a eso, y se dieron cuenta de que tenía como unos ojos brillantes, rojizos, muy grandes. Unos ojos rojos que estaban mirándoles a ellos. Penetrantes. Y claro, el testigo lo miraba, la figura era gigantesca y se dio cuenta de que le estaba mirando justo a él. El testigo comenzó a sentir además como frío, estaba como congelado. Esto lo hemos visto ya más veces en el fenómeno ovni. O sea, no era una tontería, era como vaho, ese vaho que aparece de vez en cuando en las montañas y que se puede ver perfectamente. Y de hecho les preguntó a sus amigos si estaban observando lo mismo que él, y los amigos le dijeron que sí, que ellos también lo estaban observando, que ellos también tenían además muchísimo frío. Todos estaban allí viendo a esa entidad y el pánico de repente comenzó a apoderarse del grupo, sobre todo por los ojos rojos totalmente. Y claro, sobre todo por el tamaño. Es que aquello era inmenso de grande, claro, era como ellos. Y sentían un horror en esa situación, un horror total, porque, claro, es que era grande aquello, no era cualquier animal además. Eran esos ojos rojos y ellos comenzaron a ver que eran como demoníacos. Así es como lo empezaron a identificar ellos. Claro, no podía ser un demonio, eso era una tontería, pero así es como lo empezaron como a bautizar o a describir, ¿no? Ojos demoníacos, por ese color. El grupo es que no se atrevía tampoco a salir del automóvil para verlo más de cerca, del pánico que tenían en ese momento. Y bueno, la figura tampoco se movía mucho. Permaneció allí, fija, eso sí, mirándolos a ellos. Y estaba como con una posición, como una gárgola de una catedral gótica, según las declaraciones del grupo. Y de pronto estaban allí y de pronto se dieron cuenta de que aquella especie de gárgola se movió. Y se movió, y los movimientos es que fueron como extrañísimos. No sabían qué estaba haciendo, pero algo de pronto pues comenzó a realizar en sus movimientos. Tomó como una actitud felina, de ataque. Una actitud como para ir a por ellos, para saltar, como hacen los gatos, o hace cualquier tipo de león, de leopardo, a por ellos, con esos ojos. En ese momento decidieron, claro, dejar el lugar echando leches de allí, arrancaron el automóvil y para su sorpresa resulta que el espanto se comenzó a apoderar del momento, porque el coche no arrancaba, y que no arrancaba, y que no tiraba el coche, y que no arrancaba, y claro, ellos ahí, y la gárgola, esa especie de gárgola para atacar, y ellos ahí intentan, y que no funcionaba el coche, y la gárgola a punto de saltar, y ellos es que no podían salir de allí, y no sabían si salir corriendo, si intentarlo más veces con el coche, y la gárgola con esos ojos rojos a por ellos. Y claro, no sabían qué hacer, y de pronto ya el coche, ya sí, arrancó, y bueno, pues ellos salieron a toda velocidad de allí. Salieron además con un ruido fuerte del lugar, gritando, histéricos, a toda velocidad por la colina, que además tiene muchas curvas, y se alejaron, pues claro, tratando de dejar atrás la imagen de esos ojos horripilantes y de ese ente tan grande que había estado a punto de saltar sobre ellos, según lo que ellos habían sentido
según lo que ellos habían sentido que estaba a punto de pasarles. Bueno, este es el testimonio. A día de hoy los testigos aún no se explican lo que vieron. Y bueno, pues claro, todo esto como muchos otros tantos testigos ovni que han tenido contacto con algún tipo de entidad aparentemente ajena a la Tierra. Y bueno, pues de hecho, aquí hay una cosa bastante curiosa, no le dijeron a nadie estos hechos por mucho tiempo. Aparentemente, entre ellos hicieron un pacto de silencio para que nadie se riese de ellos, porque es un tema serio y no se suelen decir estas cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el conductor, ya pasados muchos años, pues se comunicó con el investigador, que a su vez se ha puesto en contacto conmigo, ya que este pues tiene una mente abierta y bueno, pues consideró ese testigo pues ya pues dar testimonio de esto que ocurrió en Valparaíso, lugar de muchísimos avistamientos de ovnis en los últimos años, en Chile en el año 1997. Bien, bueno, este es el testimonio del denominado demonio de Playa Ancha. No es el primer testimonio que me viene de esa zona. Y bueno, pues a partir de aquí os voy a hacer un pequeño análisis del tema, como siempre. Este tipo de avistamientos pues se da siempre en grupos pequeños de personas, si nos damos cuenta, como si el fenómeno que está detrás, sean como sean los hechos, pues estuviese interesado en observar las reacciones de conjuntos fraccionados de individuos, para observar sus sus maneras de pensar y de hacer, y sacar conclusiones claras de lo que acaban de vivir esas personas. Es mejor hacer eso e ir viendo cómo somos los seres humanos, desde luego, con distintas presentaciones a lo largo de los años, que presentarse de pronto a lo bestia, pues en plan Independence Day en una gran ciudad y liar la parda, podríamos decir, ¿no? Algo así. Por supuesto, así se crearía una crisis en nuestra civilización y es posible que haya incluso un protocolo de actuación al respecto de una presentación de una civilización a otra. Bien. El entorno. Bueno, lo hemos visto esto en muchas ocasiones. El tema de la bajada total de temperatura, incluso hasta respirar vaho, es común en este tipo de incidentes. Se produce por parte de la inteligencia que controla este tipo de experimentos y bueno, pues se está produciendo pues un control total de la presión y la temperatura del lugar, como si se estuviese haciendo el experimento, pero a su manera. Bien. Los ojos rojos del ser, bueno, pues lo hemos visto en alguna ocasión en este canal, recuerdan a la abducción de una mujer llamada Kelly Cahill, año 1997, en Estados Unidos, año 1993 en Estados Unidos, y también, sobre todo, pues todo esto que ocurre, pues también recuerda muchísimo al famoso hombre polilla, llamado así, al famoso Mothman de los años 50, también en Estados Unidos, ¿no? Esa actitud desarrollada, felina, de ataque, y también subido pues a esos árboles, ¿no? Que a ver cómo habría podido llegar hasta allí, ¿no? Y esa mirada profunda, pues es todo esto es idéntico en todos estos casos, ¿no? Bien. El coche no arranca en un determinado momento, y esto lo hemos visto en muchísimos incidentes del tipo de apariciones de ovnis o de apariciones de ovnis con otros seres. Es decir,
aquí tenemos pues la aparición una vez más de un campo eléctrico que afecta directamente a la batería del vehículo, y ese campo eléctrico viene directamente del fenómeno de la inteligencia que está apareciendo aquí. Bien, el pánico. A mí me interesa muchísimo el tema del pacto de silencio, que no es la primera vez que lo veo, como decía, y es que de hecho la gente que ve o se ve en este tipo de situaciones, pues jamás lo dice por miedo a ser tachados de locos, siendo este tipo de circunstancias muchísimo más habitual de lo que se cree en distintas partes del mundo y con personas que no se conocen entre sí, con distintas culturas además, en distintos siglos también. Hablamos de estadística y de gente honrada y trabajadora, como vosotros y como yo. Esto es así. Por tanto, bueno, pues la teoría de la distorsión es de libro, ya que puede deberse a la imagen que tenemos algunos seres humanos de los seres extraterrestres. En este caso, la mezcla dio como resultado ese ser y esa forma. Bien. La teoría, en todo caso, pues expone que tras la forma existe pues lo que sería una reunión de factores imposibles de determinar a día de hoy para el ser humano. Es decir, que lo que estaba detrás de ese demonio de Playa Ancha, a día de hoy no sabríamos explicarlo con palabras, debido a que estaría directamente relacionado con otro tipo de dimensiones que nosotros no sabríamos explicar a día de hoy, o por lo menos no podríamos verlo. Lo que está ocurriendo en Playa Ancha en este momento pues va mucho más allá de esa gárgola escenificada con ese estudio en esa zona histórica de avistamientos de ovnis. Y bueno, pues aquí estamos hablando de una interacción y un fenómeno grupal que se salta pues las leyes de la óptica y que no necesita de la óptica para mostrar este objeto. El ovni puede quedar transparente en este tipo de casos, aunque el ser, también es cierto, no lo esté. Bien, bueno, pues aquí queda el programa que me ha encantado hacer. Y que bueno, pues que este tipo de casos pues pueden enseñarnos una cosa: es más que posible que todos los demonios que han sido identificados así, en la antigüedad, pues no lo sean, y que haya habido muchos más demonios de Playa Ancha en muchísimos otros lugares de la historia, y que por tanto haya podido haber muchísimos más contactos de ovnis en otros lugares del mundo, y que estos hayan sido identificados pues de forma errónea. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.